¿Qué tenemos que hacer? Derivar de y de x. La derivada de e a la u de x con respecto a x es e a la u de x por la derivada de u con respecto a x. Regla de la cadena. Entonces, si yo derivo aquí, va a ser e a la x entre y por la derivada de x entre y con respecto a x. Del otro lado es 1 menos la derivada de y con respecto a x. Ya apareció aquí y', que eso es lo que tengo que obtener. Pero ahora, e a la x entre y, que multiplica que es el cuadrado de abajo y por la derivada de x con respecto a x, que es 1, menos x por la derivada de y con respecto a x, igual a 1 menos y'. ¿Qué tenemos que hacer? Despejar y'. Entonces, aquí está y', pasa de este lado con signo más, pero antes, ¿qué hago? Bueno, vamos a trabajar aquí. Esto es e a la x entre y, que multiplica y menos x por y', y pasa acá y cuadrada. Y cuadrada menos y cuadrada por y'. Ahora sí, paso de este lado y', y me queda e a la x entre y por y menos. Aquí, como voy a despejar y', ya me queda e a la x entre y por y menos x y', e a la x entre y, o sea, pasa multiplicando aquí, y este menos y cuadrado y', igual a y cuadrado, aquí pasa con más, y cuadrado. Bueno, aquí está y', aquí está y'. Esto pasa al otro lado, de aquí y aquí. Bueno, todavía lo hago aquí abajo. Factorizo y', aquí me queda
X e a la X entre Y. Más Y cuadrada. Este pasa al otro lado, igual a Y cuadrado menos Y por E a la X entre Y. Y ahora sí ya despejo Y'. Está multiplicando, pasa dividiendo. Acá no va a haber, acá no puedo factorizar X, digo Y. Pues si quieren acá dejo factorizado Y arriba por Y menos E a la X entre Y sobre X E a la X entre Y más Y cuadrada. Se ven eso es lo que hay que hacer. Yo creo de todos los que están aquí, de todos los ejercicios, abran ustedes en la página 215. Pues te pone del 1 al 4 que encuentre Y' por derivación implícita. Inciso A, ¿no? Inciso B, resuelva la ecuación explícita para y derive para obtener Y' en términos de X. O sea, a ver qué me están diciendo. Resuelva la ecuación explícita para Y. O sea, que debes de lo que te dan. Inciso A, hazlo por derivación implícita. Órale, no me deja. No me deja entrar. Ya. Derivación implícita primero. Después despejas X. Despejas y derivas normalmente. Como función, Y igual a f de X. O sea que del otro lado no puede haber Y. Y tercero, compruebe la coherencia de sus soluciones en los incisos A y B, sustituyendo la expresión para Y y en su solución del inciso A. Problema 1, 9x cuadrada menos Y cuadrada igual a 1. ¿Qué me pide? Que lo exprese como función, que despeje Y. Entonces, 9x cuadrada menos Y cuadrada igual a 1
pues paso al otro lado y queda 1 más y cuadrada. El 1 lo paso al otro lado y ya tengo que y cuadrado es igual a 9x cuadrado menos 1. Saco raíz cuadrada y ya tengo y. Fíjense, estos son de los problemas más sencillitos. Por ahí es por donde deben de empezar, claro, haciendo primero los ejemplos. Y van a ver que esto, 9x cuadrada menos y cuadrada, menos y cuadrada igual con 1. ¿Fue menos? Sí, ¿verdad? ¿Qué me dice? Que obtengas, que despejes y. Bueno, 9x cuadrada menos 1 igual a y cuadrada. O sea que y es igual a raíz de 9x cuadrado menos 1. Que derives, ¿cómo lo haces? Ya es una función de y de x. Recuerda, al haber raíz cuadrada, va a estar 2 veces la raíz abajo. Si no sabes por qué, porque es potencia un medio y queda un medio la base a un medio menos 1. Entonces ya está el un medio aquí abajo. La base, esto, a la un medio menos 1, es menos un medio. Entonces pasa abajo elevado a la un medio, que es raíz cuadrada. Por la derivada de lo de adentro, ya está lo que me pide el inciso A. Inciso B, ¿qué me pide? Deriva implícitamente. Bueno, yo derivo con respecto a X, me queda 18X. Menos, derivo con respecto a X. Es el exponente, la base al exponente menos 1. Estoy derivando con respecto a X por el exponente, la base del exponente menos 1 por la derivada de la base con respecto a X igual a 0. (9x cuadrado) 9x cuadrado 18x con... Estoy derivando con respecto a X. Aquí es el exponente, la base al exponente menos 1 por la derivada de Y
con respecto a X igual a 0. Y prima que me queda. Paso al otro lado. Dos y prima. Me quedó 18x de este lado. Y abajo, como esto pasó del signo más, abajo me queda 2y. Pero y a que es igual. Y prima igual a 18x. Aquí está y. 2 raíz de 9x cuadrado menos 1. Eso es lo que me está pidiendo el libro. Hice el 1, haces el 3. Bueno, hacer el 2 es bien sencillo. Es directo. Vean, si ya tienen abierto el libro, es platicado. Es 2x cuadrada más xy igual a 1. Derivo con respecto a x. El primer sumando me da 4x. Más la derivada de x con respecto a x es 1. Más un producto. El primero x por la derivada del segundo, y', más el segundo y por la derivada de x, que es 1. Ya me quedó nada más una y'. Hecho al otro lado, y eso, como estoy derivando, la derivada de 1 es igual a 0. Hecho al otro lado, me quedó y' ahí con más. Todo lo que derivé me va a quedar con signo cambiado al otro lado. Así de sencillito. O sea, me va a quedar menos 2. ¿Qué hice? Derivé, fue 4x más 1. Va a pasar con signo menos, las dos. Y luego, ¿qué quedó? El primero, x por la derivada del segundo, y', más el segundo y por la derivada de x es 1. Entonces me va a quedar ahí y que pasa al otro lado, que fue y por la derivada de x, que es 1, más x por la derivada de y'. Entonces todo eso va a quedar dividido entre x. Despejar y, nomás quedó y' ahí solita, ¿verdad? Bueno, un último. E a la x por coseno de x
igual a 1 más seno de XY. Ahorita, fíjense, todos lo estoy haciendo yo. Esto normalmente los pongo a que ustedes lo vayan haciendo. Si estoy en el salón, paso revisando y hay quien se desvía, pues lo vamos a corregir. Hay quien no sabe cómo empezar, pues hay que decirle y llevarlo y soltarlo, ya que vaya avanzado. Y los que van trabajando muy bien, entonces, ¿qué es? E a la X coseno de X menos 1. Así está. E a la X coseno de X igual a 1 más seno de X por Y. Igual a 1 más seno de X por Y. E a la X coseno de X, el primero por la derivada del segundo, menos seno X, más el segundo por la derivada del primero, allá va el coseno, la derivada de la X es la X. Derivo del otro lado, la derivada de 1 es 0. La derivada del 0 es coseno de XY, pero es regla de la cadena, por la derivada de XY con respecto a X. Bueno, entonces aquí incluso puedo factorizar e a la X y me queda coseno de X menos seno de X si de este lado factorizo e a la X. Del otro lado es coseno de XY. El primero, ¿esto por qué va a multiplicar? El primero por la derivada del segundo, más el segundo por la derivada del primero. Entonces, ¿qué me queda? Coseno de XY está multiplicando. Me queda e a la X coseno de X menos seno de X ya lo pasé al otro lado. De este lado me va a quedar coseno de XY por Y'. Aquí me va a quedar coseno de XY por Y'. Yo lo pongo así, coseno, lo pongo grande, de XY, X coseno de XY por Y'.
va a quedar más y por coseno de xy, que pasa de este lado como menos, pues no pasa de ese lado, ahí queda, más y coseno de xy. Pues ya está y prima. Igual a e a la x coseno de x menos seno de x más y coseno de xy con respecto, digo, entre x coseno de xy. Vuelvo a repetir. Aquí es la derivada de un producto. ¿Qué puedo poner? El primero por la derivada del segundo, que es menos seno, más el segundo por la derivada del primero. Del otro lado, derivo y es cero. La derivada del seno es coseno de xy. Como aquí no es x, tengo que aplicar regla de la cadena por la derivada de xy con respecto a x. Bueno, de este lado, pues ya no aparece y', ¿verdad? Porque va a aparecer aquí. Entonces tengo coseno de xy por la derivada de un producto, el primero por la derivada del segundo, más el segundo por la derivada de x que vale 1. De aquí factoricé a la x, pero se ven que aquí está y'. Entonces, ¿qué hice? Entonces, aquí, ¿qué es lo que hago? Bueno, ¿qué hice aquí? Yo voy a pasar esto acá. Coseno de xy por xy'. No le puse menos. O sea que lo estoy dejando aquí y del otro lado me queda, bueno, pero además coseno de xy por xy', más y por coseno de xy. Lo estoy dejando aquí. Entonces me queda el coseno de xy por xy', por xy'. Acá estoy dejando lo mismo, pero de este lado está y coseno de xy, que va a pasar con signo menos. ¿No? ¿Por qué con signo menos? Sí, porque está de este lado y lo voy a pasar al otro lado. Y ya despejo este, lo paso abajo. A ver ese signo menos. Sí. Esto lo estoy dejando aquí.
entonces te queda con más. Va a tener que pasar al otro lado con menos para despejar Y'. Vean, todo esto yo pongo que lo vayan haciendo en clase. Ahorita con lo que ya hice, como que tú puedes ya hacer, estás anotando, tienes ejemplos. Te veas, el aprendizaje requiere de mucho tiempo. ¿Quieres hacerlo bien? Entiende que es derivación implícita con los primeros ejemplos muy sencillos del libro y va complicando. Empezó con problemas muy sencillos. O sea, del 1 a 4 te pide hacer al inciso A y inciso B. Despeja Y y deriva normalmente. Pero ahora no despejes Y, hazlo por derivación implícita y tiene que salirte lo mismo. Al despejar Y', ¿verdad? Con derivación implícita. Y ya después del 5 al 20, haz derivación implícita. X cuadrada más Y cuadrada igual a 1. Pues le aplico derivaciones, es 2x es la derivada de x cuadrada, más el otro es x cuadrada más y cuadrada, y ¿es y cuadrada o es y cúbica? Es y cúbica. X cuadrada más y cúbica igual a 1, si no estaría haciendo la ecuación del círculo. Bueno, es 3y cuadrado por y'. Es derivar y cuadrado con respecto a x. Lo haces implícitamente. 3y cuadrado por y' igual a 0 y despejas y'. Y es problema par. Y así te vas haciendo los problemas pares, digo impares, que tienen solución. Claro, ya hiciste ejemplos, los entendiste muy bien, te pones a hacerlos tú. Si no lo has estudiado bien, empieza por derivar los ejemplos sin ver. Si te atoras, pues ahí ves y ya te desatoras. Y vas a ver que con eso ya del 1 al 4 lo vas a hacer rápido. El 4, la derivada del coseno de x es menos seno de x, más raíz de y. Es 2 veces abajo y por la derivada de y con respecto a x. Debías, si tuvieras raíz de x, pues es 1 entre 2 raíz de x, si estuvieras derivando con respecto a x, pero estás derivando con respecto a y. Digo, raíz de y, no raíz de x. Es y a la 1/2. El exponente, la base al exponente, por la derivada de la base que es y'. O sea que te va a quedar abajo. Empiezo el 4 desde un principio. Es coseno de x más raíz de y
igual a 5. Bueno, la derivada del coseno de x es menos seno de x, más la derivada de raíz de y con respecto a x. Va 2 veces y abajo por la derivada de y, que es y', igual a 0. ¿Y qué tienes que hacer? Despejar y'. El menos seno de x pasa a más seno de x. Y como abajo tenías raíz de y, pasa al otro lado multiplicando. Y ese es el resultado, y' igual a eso. Para dar por entendido, por visto, derivación implícita. Derivada de funciones logarítmicas. La derivada del logaritmo base a de x. O sea, y es igual al logaritmo base a de x. Tienes a la x. Pones y igual al logaritmo base a de x. ¿Qué haces? Esto ya se hizo anteriormente. Al derivar, ¿cuál es la derivada de a la x? Para entender esto, es lo mismo, nada más que aquí, ahora no se trata de derivar a la x, ahora se trata de derivar la inversa, logaritmo base a de x. La derivada del logaritmo base a de x con respecto a x. ¿Qué haces? A la x, ¿a qué es igual? La función inversa del logaritmo base a es la exponencial a la x. Entonces, ¿qué empiezas a poner? La inversa. A a la y. Vamos a poner y igual al logaritmo base a de x. Le aplicas aquí la inversa a la y. Le aplicas aquí la inversa. Entonces, ¿qué te queda? A la y igual con x. Bueno, pero ¿qué iba a hacer? Ya estoy derivando
el logaritmo base A. ¿Qué hicimos para derivar la función exponencial? Se puso a la x. ¿Cómo la podemos poner? Logaritmo. ¿Qué le aplico? ¿Qué le apretamos? ¿Logaritmo natural o logaritmo base A de A a la X? Le aplicamos la inversa. Si yo tengo la exponencial a la X, ¿cómo puedo poner esto que es igual? Logaritmo base A, ¿de quién? De A a la X. Eso es X. ¿Cómo empezamos a derivar el logaritmo base A a la X? Logaritmo base A de X igual a Y. La inversa a la Y igual a X. Entonces, si yo tengo a la Y, yo ya tengo aquí la exponencial a la X. Si tengo a la X, ¿cómo la puedo poner? Como la derivada del logaritmo base A si pongo aquí a la X, fue muy sencillo, ¿verdad? Se repitió mucho. Pero ahorita lo que hay que hacer es derivar el logaritmo. Y igual al logaritmo base A de X quiere decir que a la Y es X.
Y la derivada a ver, ¿qué queremos? La derivada de logaritmo base a de a la x. ¿Cómo podemos poner si tengo y igual al logaritmo? Si tengo y igual al logaritmo base a de x, le aplico aquí a la y, me da x. Y la derivada ya vimos la derivada de la exponencial. La derivada, yo derivo aquí. Pero la derivada del exponencial es a la x por lo es la derivada esta es a la y por logaritmo de a. Es a la y por logaritmo todavía más acá. Es a la y logaritmo base a de y por dy en dx por la derivada de y en dx igual a 1. Entonces, dy en dx es igual a 1 entre a la y logaritmo base a de y. Bueno, y si le aplicamos logaritmo natural, si aquí aplicamos logaritmo natural, logaritmo natural
a la y logaritmo natural de si le aplico logaritmo natural es a la y logaritmo natural de a por de y de x. A la y logaritmo natural de a. Hay que entonces la derivada del logaritmo. ¿Sí? ¿Qué me quedó? A la y logaritmo natural de a. Pero a la y a qué es igual. A la y a qué es igual. A 1 entre x logaritmo natural de a. Sí, pero para no aplicarle, es que si le aplico la inversa, también puedo aplicarle la inversa aquí, pero me va a dar y aquí. Si le aplico el logaritmo natural, ¿qué me va a quedar? Vean, si fuera y le aplico el logaritmo natural, nada más me quedaría y, de y en de x, con aquí. Pero si es a y no es entonces, ¿qué es el logaritmo natural? El a a la y por logaritmo natural de a. Por la derivada de y en de x. Igual a 1. Entonces ya esto pasa dividiendo. Pero ¿qué tengo? A la y es igual a x, logaritmo de a. Entonces, la derivada de un logaritmo es eso. La derivada
Si ponemos si en vez del logaritmo base a de x, lo que queremos derivar es el logaritmo base e, o sea, el logaritmo natural, la derivada del logaritmo natural. Esto es cualquier base a. Y si la base es e, y igual al logaritmo natural de x, aquí tenemos e a la y, aquí tenemos e a la y, vean eso para cualquier base a, pero ahora si la base es e, entonces el logaritmo es logaritmo natural. Entonces e a la y es igual a x. Y aquí tenemos logaritmo natural de e a la y. El dy en dx pasa como e a la y logaritmo natural de y e a la y viene siendo x, logaritmo natural de a. Pero el logaritmo natural de e vale 1. El logaritmo natural de e vale 1. Entonces nos queda porque es logaritmo natural de e en e, pues es la identidad, me da el 1. ¿Sí? F compuesta con f inversa en x me da x. Logaritmo evaluado en la inversa me da
X. Bueno, este resultado se va a usar en integración. Ahí ya se me perdió el tapón. Y ya se me están secando. Bueno, ahorita sale. Eso es muy en particular derivar el logaritmo, ¿verdad? De X. ¿Todavía no se ve claro? Bueno, con el verde. E a la Y a que es igual. E a la Y es igual a X logaritmo de E. Todavía no se ve que esto es X. La X, logaritmo natural de E a la X, el exponente lo baja. Se vean por qué es igual a X. X logaritmo de E, pues lo puedo poner como logaritmo. Se vean que cuando hay una potencia, aquí en el logaritmo, la potencia se baja acá. Y entonces, ¿qué me queda? X logaritmo de E es la identidad. Eso es 1. Es la identidad. Porque puedo decir que está evaluado en 1. X logaritmo de E es logaritmo de E a la X. Baja la potencia y me queda el logaritmo X logaritmo de E. Y logaritmo de E, pues es logaritmo de E a la 1. O sea, es la función inversa evaluado en 1. Y si es evaluado en 1, pues es 1, f compuesta de f inversa. Con esto, el 1 en X, que lo vamos a tener que usar en cálculo diferencial. La integral, el cálculo diferencial funciona la potencia la integral de x a la n de x es 1 entre n, x a la n menos 1. ¿Por qué razón?
Cuando tú integras una función f de x, esta es una f de x, que le llaman primitiva. Debe de cumplir que la derivada de f de x con respecto a x es igual a f minúscula de x. Integrar una función es otra función. Le puedo ir de menos infinito a x si la quiero hacer más explícita, pero así se va a trabajar como integral, sin límites. La integral de una función es otra función cuya derivada de esta es el integrando. Derivo esto. Aquí es n menos 1. Si yo derivo esto, es la base, es el exponente, la base al exponente más 1. ¿Verdad? La integral de x cuadrada es 1/3 de x cúbica. Entonces baja aquí el n menos 1 y aquí sube 1. Y ya me dio x a la n. Bueno, y si n vale 1, aquí ¿qué me va a quedar? 1 menos 1. Entonces eso va a tener que ver con el logaritmo, ¿verdad? La integral de 1 en x de x es el logaritmo. Se vean, todo esto nos debe de quedar claro aquí. Derivación implícita. Como que ya quedó, ¿verdad? Ahora, la derivada logaritmo a de x, 1 entre x menos a. Y si la base es a, me queda x logaritmo. Si la base es e, x logaritmo de e, que es la identidad, ¿verdad? Que es x. Entonces, la derivada de 1, la derivada de e a la x, la derivada del logaritmo natural de x es 1 en x. Si integro 1 en x, va a ser el logaritmo de x. Bueno, deriva logaritmo natural de x cúbica más 1. Derivo e logaritmo de x natural de x cúbica menos 1. La derivada del logaritmo natural de x cúbica menos 1 con respecto a x. ¿Qué va a ser?
1 entre x cúbica menos 1 por la derivada de esto. Deben ya aplicar regla de la cadena. Ya me sé que la derivada es esto en x. Si lo que está aquí no es x, pues se pone aquí abajo lo que sería x por la derivada de esto. O sea, que la derivada del logaritmo de u de x con respecto a x, abajo es u de x y arriba la derivada de u de x con respecto a x. Entonces ya en derivar, que te dije, la derivada de la raíz de u de x con respecto a x va a ser abajo 2 veces raíz de u. ¿Por qué 2 veces? Porque es el exponente aquí y estás derivando un medio. El exponente es un medio. Es el exponente que es un medio por la base a un medio menos 1, que queda menos un medio y pasa con un medio abajo, por la derivada de la base. ¿Te ves cómo ya derivar esto debe de ser bien mecánico? Pues lo mismo, si ya tienes tú la derivada del logaritmo base a, la derivada del logaritmo del logaritmo base a de x, ¿qué nos quedó? 1 entre x logaritmo base a de x. Acuérdate que aquí estaba a la x. Quiero ver que era a la x. Bueno, ahora ya te sabes tú la derivada. Esta ya te la sabes. Entonces, tienes la derivada del logaritmo base a de 3x cuadrada más 2x con respecto a x. Esto hace el papel de la x. Entonces abajo va el 3x cuadrado más 2x logaritmo base a de 3x cuadrada más 2x. ¿Y arriba qué va? La derivada de 3x cuadrada más 2x con respecto a x. Si ya tienes tú la fórmula, tú tienes ya derivar el logaritmo base a de x, es 1 entre x logaritmo base a de x. Y si aquí no es x, si aquí es una función, pues aquí va la función evaluado en la función por la derivada de la función. Regla de la cadena. Es todo el capítulo. Digo, toda la sección.
te pide derivar el logaritmo evaluado en el seno de X. Logaritmo natural. ¿Qué nos quedó? Abajo queda 1 en X, ¿verdad? Pero X ahora es seno de X. La derivada del logaritmo de X quedó 1 en X. Pero ahora, ¿qué es? Logaritmo del seno de X. Entonces abajo nos queda seno de X y arriba la derivada del seno de X. Entonces nos queda la derivada del seno de X arriba es coseno de X y abajo está seno de X. Eso es la cotangente de X. Seno entre coseno es tangente. Coseno entre seno es cotangente. ¿Te acuerdas que te dije ponte tus formulitas y apréndetelas, úsalas? Bueno, ahora ¿qué me piden? F de X raíz del logaritmo de X. ¿Cómo derivarías? ¿Alguien me puede decir? Como es una raíz del logaritmo de X, nos queda abajo 2 veces logaritmo de X. Y arriba la derivada del logaritmo de X, que es 1 en X. Entonces el resultado es 1 entre 2X por raíz del logaritmo de X. ¿Sí me entendiste? Derivar la raíz del logaritmo de X. Bueno, pues me dice, abajo es 2 veces la raíz. Como no es X, es U de X aquí por la derivada del logaritmo de X. Pero la derivada del logaritmo de X es 1 entre X, 1 entre 2X, raíz del logaritmo de X. Porque esta derivada es 1 en X. Vean qué sencillo es. Si ya tienes bien claro la derivada del logaritmo base A. Y luego la de base E, logaritmo natural, entonces es más sencillo. Bueno, entonces, ya vimos y revisa cuál es la derivada. Bueno,
aquí te pide la derivada del logaritmo base 10 de 2 más seno de x. Ya viste la derivada del logaritmo de u de x. Abajo es u de x por logaritmo, base 10. Y arriba es la derivada de lo que tiene el logaritmo adentro, que es 2 más seno de x. O sea, es coseno de x arriba. Y abajo, ¿qué es? Lo que es u por el logaritmo, ¿verdad? Bueno, entonces, para concluir, todavía tienes el ejemplo 310. Bueno, el 310 sí lo tienes que checar. Porque te pide el logaritmo de valor absoluto de x. Sí tienes que checar cómo hace la... ¿Sí? El logaritmo de x para x mayor que 0 y logaritmo de menos x para x menor que 0, porque es logaritmo de valor absoluto. Entonces, ¿cómo queda? El 1 en x, pero abajo va a ser por un menos, ¿verdad? Porque es negativo. Bueno, derivación logarítmica. Tienes, aquí sí ya checa esto, para concluir. ¿Por qué le llama derivación logarítmica? Pues ya lo vimos. Ah, pero te va a pedir que derives x a la 3/4 raíz de 2x más 1 entre 3x más 2 a la quinta. Híjole, derivarlo. Pues con la regla del cociente, pero va a ser un chorizote larguísimo. ¿Y qué pasa si le metes logaritmo? Ya es logaritmo de un cociente, que es la resta de los logaritmos. Y derivas logaritmo de y, que es 1 en y. Y verás que es muy rapidito hacerlo, esa regla, esa por derivada del cociente es larguísimo. Y checa cómo hace tan breve metiéndole el logaritmo. Bueno, entonces, ya después, ¿qué te va a decir? Pasos en la derivación logarítmica. Ya te da los pasos. ¿Qué tienes que hacer? 3 pasos. Ya los estás haciendo. Pero ahora te dice cuál es el paso 1, cuál es el paso 2, cuál es el paso 3. Te da la regla de la potencia de x a la n.
pues ya la vimos. Bueno, no, se dedujo. Pero ahora usa logaritmos para demostrar la derivada de x a la n con respecto a x. Allá la vimos por inducción. Luego derivar x a la raíz de x. Pues le metes logaritmos. Y con eso concluimos. El jueves checamos esto último, ¿sí? Pero ya lo checamos rápido. Y la lista de ejercicios. Sí, está bien, profe. Entonces, eso